En el Imperio Azteca, a los 3 años de edad, un niño dejaba de ser mimado por sus padres y empezaba a convertirse, según sus propias palabras, en alguien con un rostro sabio y un corazón fuerte. A los 15 años, sin excepción, todo varón mexica debía entrar en una de 2 escuelas completamente distintas, y la escuela a la que era enviado determinaba prácticamente el resto de su vida. En nuestro primer documental sobre el Imperio Azteca contamos la historia política completa, la fundación de Tenochtitlán, el ascenso de Moctezuma, la llegada de Cortés, la caída del imperio. Pero dejamos fuera algo igual de fascinante. ¿Cómo era realmente la vida cotidiana dentro de esa civilización? ¿Cómo educaban a sus hijos? ¿Cómo funcionaba su sistema legal? ¿Cómo entrenaban a sus guerreros? ¿Y qué encontraron los arqueólogos apenas en 1978 bajo las calles del centro de Ciudad de México? Esta es la segunda parte de nuestra historia del Imperio Azteca. Esta vez no hablamos de reyes ni de batallas, hablamos de cómo vivía la gente común y de los secretos que la propia tierra guardó durante 500 años. La vida de un niño mexica comenzaba con un ritual que determinaba, simbólicamente, su destino desde el primer día. Cuando nacía un varón, la partera cortaba su cordón umbilical y lo enrollaba alrededor de un pequeño escudo de madera, que después era entregado a un guerrero experimentado para que lo enterrara en un campo de batalla. El mensaje era claro: este niño pertenecía, desde su nacimiento, a la guerra. Cuando nacía una niña, su cordón umbilical se enterraba bajo el fogón de la casa familiar, el centro simbólico del hogar, dedicándola simbólicamente a las tareas domésticas que ocuparían buena parte de su vida adulta. Durante los primeros 14 años, la educación de todos los niños, sin distinción de clase social, ocurría en casa, bajo la supervisión directa de sus padres. Los códices que sobreviven muestran escenas notablemente específicas sobre cómo se estructuraba esta crianza. A los 3 años, un niño recibía media tortilla en cada comida. A los 6, una tortilla entera. A los 13, la ración de un adulto completo. El castigo era, según los estándares actuales, extraordinariamente severo. Un niño desobediente podía ser obligado a inhalar el humo de chiles quemados, un castigo documentado repetidamente en los códices coloniales, o ser dejado atado y expuesto al frío durante la noche. El objetivo declarado de esta disciplina, según los textos que los propios sacerdotes nahuas dictaron a los frailes españoles después de la conquista, era producir ciudadanos con, literalmente, un rostro y un corazón de piedra, personas capaces de soportar cualquier adversidad sin quebrarse. A los 15 años, la vida de cada joven mexica cambiaba radicalmente, y de una manera que dependía completamente de la clase social a la que pertenecía su familia. Los hijos de la nobleza, los pipiltin, ingresaban en una institución llamada Calmecac, generalmente ubicada junto a los templos principales de cada ciudad. Allí, bajo la tutela de sacerdotes, recibían una educación extraordinariamente rigurosa que combinaba formación religiosa, astronomía, el complejo sistema calendárico mexica, historia oral, retórica y los principios de gobierno que necesitarían si llegaban a ocupar cargos administrativos o militares de alto rango. La disciplina en el Calmecac era brutal. Ayunos prolongados, baños rituales en agua helada antes del amanecer y penitencias que incluían perforarse la piel con espinas de maguey como ofrenda a los dioses. Los hijos de las familias comunes, los Macehualtin, asistían en cambio al Telpochcali, una escuela vinculada a Sucalpulli, el barrio o unidad social a la que pertenecía su familia. Allí, el énfasis estaba puesto casi exclusivamente en la preparación física y militar, manejo de armas, resistencia física y las primeras lecciones sobre disciplina de combate, complementadas con formación religiosa básica y el aprendizaje del oficio familiar.
Existe evidencia de que, en casos excepcionales, niños de familias comunes que mostraban un talento intelectual extraordinario podían ser admitidos en el Calmecac, aunque esto era decididamente la excepción y no la norma dentro de una sociedad que, pese a su sofisticación, mantenía fronteras de clase social muy marcadas. Las niñas, por su parte, también recibían educación formal obligatoria, aunque en escuelas separadas donde el currículo se centraba en tejido, administración doméstica, canto, danza ritual y, para las jóvenes con talento especial, el entrenamiento completo como parteras, una profesión que en la sociedad mexica gozaba de un respeto considerable. A partir de los 15 años, los jóvenes del Telpochcali comenzaban a acompañar a guerreros experimentados en campañas militares reales, aunque sin participar directamente en el combate. Su función era observar, cargar equipo y aprender de cerca la disciplina del campo de batalla. Hacia los 20 años, tras haber demostrado su valor capturando al menos un prisionero enemigo, un joven mexica se convertía oficialmente en guerrero de pleno derecho y comenzaba a ascender dentro de un sistema de rangos militares extraordinariamente estructurado, donde cada logro en batalla se traducía en privilegios sociales muy específicos: el derecho a usar determinados adornos, ciertos tipos de mantas de algodón reservadas exclusivamente para los guerreros distinguidos o insignias, que anunciaban públicamente cuántos prisioneros había capturado su portador. En la cúspide de esta jerarquía militar estaban las órdenes de élite, los guerreros águila y los guerreros jaguar. Para pertenecer a estas órdenes se requería haber capturado un mínimo de 4 prisioneros enemigos en combate, una hazaña que muy pocos guerreros lograban alcanzar. Los miembros de estas órdenes vestían trajes ceremoniales elaborados que imitaban literalmente a sus animales patronos: plumas de águila reales cubriendo cascos y armaduras, o pieles de jaguar auténticas, y gozaban de privilegios económicos y sociales considerables, incluyendo acceso directo al propio Tlatoani en ocasiones ceremoniales. Este sistema de recompensas basado en captura de prisioneros, y no en el simple hecho de matar enemigos en batalla, tenía una razón práctica fundamental que iba mucho más allá del honor militar. El imperio necesitaba un flujo constante de cautivos vivos para sostener el sistema de sacrificios rituales que ya explicamos en nuestro primer documental sobre los aztecas. La guerra y la religión estaban, en la práctica cotidiana del imperio, completamente entrelazadas. El sistema legal mexica era considerablemente más sofisticado de lo que la mayoría de la gente imagina hoy cuando piensa en las civilizaciones precolombinas. Existían tribunales organizados en distintos niveles, cortes locales dentro de cada calpulli para resolver disputas menores, tribunales provinciales de mayor jerarquía y finalmente una Corte Suprema en Tenochtitlan que atendía los casos más graves y las apelaciones. Los jueces eran funcionarios de carrera, específicamente entrenados para el cargo, y existía la expectativa social de que actuaran con imparcialidad. De hecho, según los cronistas coloniales, un juez que aceptaba sobornos podía enfrentar la pena de muerte, sin importar su rango social. Las penas variaban considerablemente según la gravedad del delito y, de manera notable, según la clase social del acusado. Contrario a lo que podría esperarse, los nobles frecuentemente recibían castigos más severos que los plebeyos por el mismo delito, bajo la lógica de que se esperaba de ellos un comportamiento ejemplar, dada su posición privilegiada. La embriaguez pública, por ejemplo, era tolerada en ciertas festividades para la gente común, pero podía castigarse con la muerte si el infractor era un noble o un sacerdote. El matrimonio también estaba regulado con considerable detalle legal. Los matrimonios se arreglaban típicamente a través de intermediarias profesionales, y el proceso incluía ceremonias formales de varios días, incluyendo el célebre ritual de atar las esquinas de las mantas del novio y la novia como símbolo de su unión, una imagen que aparece repetidamente en los códices que sobrevivieron a la conquista, incluyendo el conocido Códice Mendoza, elaborado apenas 20 años después de la caída de Tenochtitlan.
La vida económica cotidiana del imperio giraba alrededor de una institución que sorprendió profundamente a los propios españoles cuando la vieron por primera vez: el gran mercado de Tlatelolco, la ciudad gemela de Tenochtitlan. Bernal Díaz del Castillo, uno de los cronistas que acompañó a Cortés, escribió décadas después que él y sus compañeros quedaron completamente asombrados por el volumen, la organización y la variedad de productos que se comerciaban allí diariamente. Y eso que muchos de esos hombres ya habían visto los mercados de Constantinopla y de Roma en sus viajes previos por el Mediterráneo. En el mercado de Tlatelolco se podía comprar prácticamente cualquier cosa, desde alimentos básicos como maíz, frijoles y chile, hasta productos de lujo como plumas de quetzal traídas desde cientos de kilómetros de distancia, jade, esclavos y una bebida hecha de cacao fermentado que estaba reservada casi exclusivamente para la nobleza y los guerreros más distinguidos, ya que los granos de cacao eran tan valiosos que también se utilizaban directamente como moneda. El sistema económico mexica no utilizaba monedas metálicas acuñadas como las conocemos hoy, sino que dependía de varias formas de dinero o mercancía: los granos de cacao para transacciones pequeñas y piezas de tela de algodón estandarizadas, llamadas cuachtli, para transacciones de mayor valor. Existían también funcionarios específicamente encargados de supervisar el mercado, verificando pesos, resolviendo disputas comerciales in situ y castigando el fraude de manera inmediata y pública, como método de disuasión para el resto de los comerciantes presentes. El 21 de febrero de 1978, un grupo de trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza estaba realizando excavaciones de rutina en el centro histórico de Ciudad de México, cerca de la Catedral Metropolitana, cuando sus palas golpearon algo que claramente no era simple tierra ni escombro colonial. Lo que encontraron fue un enorme disco de piedra tallada, de más de 3 metros de diámetro, representando a una figura femenina descuartizada. Coyolxauhqui, la diosa lunar de la mitología mexica, hermana de Huitzilopochtli, decapitada y desmembrada según el mito fundacional del propio dios de la guerra. Ese hallazgo accidental desencadenó uno de los proyectos arqueológicos más importantes de la historia de México, el Proyecto Templo Mayor, dirigido por el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, que durante los años siguientes excavaría sistemáticamente el corazón religioso de la antigua Tenochtitlán, enterrado durante 4 siglos y medio bajo las calles y edificios de la capital colonial y moderna. Lo que los arqueólogos descubrieron superó cualquier expectativa. El Templo Mayor no era una sola estructura, sino que había sido reconstruido y ampliado en capas sucesivas al menos 7 veces a lo largo de 2 siglos, cada gobernante mexica añadiendo una nueva fase constructiva sobre la anterior, generalmente para conmemorar una victoria militar significativa o marcar el inicio de su propio reinado. Debajo de estas capas de construcción, los arqueólogos encontraron más de 200 ofrendas rituales completas, cuidadosamente enterradas, máscaras de jade, cráneos de sacrificio, restos de animales exóticos traídos desde regiones tropicales a cientos de kilómetros de distancia, cocodrilos, jaguares, águilas y miles de objetos ceremoniales que hoy constituyen la colección más importante de artefactos mexicas jamás recuperada en un solo sitio arqueológico. Uno de los hallazgos más significativos del Proyecto Templo Mayor llegó en 2006, cuando los arqueólogos descubrieron un monolito de piedra de casi 12 toneladas, representando a la diosa de la tierra, Tlaltecutli, en un estado de conservación extraordinario, con restos de la pintura original todavía visibles después de 500 años bajo tierra. Este hallazgo llevó a los investigadores a un descubrimiento todavía más importante. Justo debajo del monolito de Tlaltecutli se encontraba lo que hoy se conoce como la ofrenda 125, considerada por muchos arqueólogos como posiblemente la tumba de un gobernante mexica de alto rango.
aunque su identidad exacta sigue siendo objeto de investigación y debate académico hasta el día de hoy. Las excavaciones también revelaron detalles extraordinariamente específicos sobre la vida cotidiana. Se encontraron restos de comida ceremonial, herramientas de trabajo cotidiano, instrumentos musicales y miles de fragmentos de cerámica que permiten a los arqueólogos reconstruir, con una precisión que ningún cronista colonial podría haber ofrecido, los patrones exactos de comercio, dieta y actividad ritual de la capital mexica en las décadas previas a la conquista. El Museo del Templo Mayor, inaugurado en 1987 junto al sitio arqueológico, exhibe hoy una fracción de los más de 7,000 objetos recuperados durante las excavaciones, y las investigaciones continúan activamente. Cada pocos años, nuevas ofrendas y estructuras siguen apareciendo bajo el asfalto del centro histórico de una de las ciudades más grandes del mundo actual, construida literalmente sobre los cimientos de la capital que Hernán Cortés destruyó en 1521. Vale la pena detenerse en una pregunta que los propios arqueólogos del proyecto Templo Mayor se han hecho repetidamente durante décadas de excavación. ¿Por qué los mexicas reconstruían constantemente el mismo templo en lugar de simplemente mantenerlo o expandirlo hacia los lados? La respuesta parece estar profundamente conectada con su cosmovisión religiosa. Cada nueva fase de construcción coincidía casi siempre con eventos políticamente significativos: la coronación de un nuevo gobernante, una victoria militar de gran magnitud o el final de un ciclo calendárico de 52 años, que en la cosmovisión mexica representaba un momento de renovación cósmica extraordinariamente peligroso, cuando existía el temor genuino de que el mundo pudiera terminar si los rituales apropiados no se realizaban correctamente. Esta práctica de construcción en capas sucesivas, que para nosotros hoy representa un regalo arqueológico extraordinario, permitiéndonos literalmente leer, capa por capa, la historia política del imperio a través de 2 siglos de construcción, era, para los propios mexicas, un acto de renovación religiosa constante. Enterrar simbólicamente el pasado bajo una nueva capa de piedra, mientras se aseguraban de que los dioses continuaran favoreciendo a la ciudad y a su gobernante. Los arqueólogos han identificado que las ofrendas enterradas en cada fase constructiva también seguían patrones simbólicos específicos, relacionados con la orientación cardinal, el número de objetos depositados y su asociación con Huitzilopochtli o Tlaloc, las 2 deidades a las que estaba dedicado el templo doble. Esto sugiere un nivel de planificación religiosa y arquitectónica extraordinariamente sofisticado, coordinado durante generaciones por una clase sacerdotal que mantenía registros precisos, probablemente orales, complementados con códices pictográficos de exactamente qué se había enterrado dónde y por qué. Hay un aspecto de la vida cotidiana mexica que rara vez aparece en los documentales sobre esta civilización y que revela una faceta completamente distinta de su cultura: la poesía y la filosofía. Los mexicas cultivaban una tradición poética extraordinariamente rica, conocida como Inxochitl Incuicatl, literalmente, la flor y el canto. Una expresión que ellos mismos utilizaban para referirse a la única forma de conocimiento que consideraban verdaderamente permanente y valiosa frente a la naturaleza efímera de la existencia humana. El propio gobernante Nezahualcóyotl, señor de la vecina ciudad-estado de Texcoco y aliado cercano de Tenochtitlan, es reconocido hoy como uno de los poetas y filósofos más importantes de toda la América precolombina. Sus composiciones, preservadas parcialmente gracias a la transcripción posterior de escribas indígenas educados por los frailes españoles, reflexionan con una profundidad notable sobre la mortalidad, el propósito de la existencia y la naturaleza fugaz de todo poder humano, temas sorprendentemente universales que resuenan con la filosofía de cualquier tradición cultural del mundo. Esta tradición intelectual coexistía sin ninguna contradicción aparente para los propios mexicas con la práctica sistemática del sacrificio humano que hemos descrito en nuestro documental anterior.
Para entender verdaderamente esta civilización, hay que aceptar esta aparente paradoja. La misma sociedad capaz de producir poesía filosófica de una sofisticación comparable a cualquier tradición clásica europea o asiática, organizaba también ceremonias de sacrificio masivo como parte integral de su cosmovisión religiosa. No eran dos aspectos contradictorios de su cultura. Eran, para ellos, dos expresiones coherentes de la misma comprensión profunda sobre la fragilidad de la vida humana frente a fuerzas cósmicas que consideraban absolutamente reales. 500 años después de la conquista, las excavaciones bajo el centro de Ciudad de México continúan revelando nueva información sobre cómo vivía realmente la gente en Tenochtitlán, más allá de las crónicas escritas por los propios conquistadores. Cada descubrimiento reciente, desde el monolito de Tlaltecutli en 2006 hasta hallazgos más pequeños que continúan apareciendo prácticamente cada año durante obras de construcción en el centro histórico, añade una capa más de complejidad a nuestra comprensión de esta civilización. Y cada uno de estos hallazgos confirma algo que vale la pena repetir. Los mexicas no eran ni los bárbaros sedientos de sangre que algunos cronistas coloniales quisieron retratar para justificar la conquista, ni la civilización idealizada y armoniosa que a veces aparece en narrativas contemporáneas que buscan corregir ese sesgo colonial original. Eran, como cualquier civilización humana compleja, una sociedad de contrastes genuinos, sofisticada en su educación, su sistema legal y su vida intelectual, y simultáneamente brutal en sus prácticas religiosas y su sistema de guerra permanente. Educaban a todos sus niños, algo extraordinariamente raro en cualquier sociedad de su época, europea o americana, y practicaban el sacrificio humano a una escala que sigue generando debate académico serio hasta el día de hoy. ¿Qué aspecto de la vida cotidiana mexica te pareció más sorprendente? ¿La educación obligatoria? ¿El sistema legal o los descubrimientos del Templo Mayor? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte de nuestra historia del Imperio Azteca. Si todavía no has visto la primera parte, con la historia política completa, la encontrarás en este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo episodio. Hasta la próxima.